Microsoft a nivel mundial. ¿Qué tal, amigos? Como siempre les tenemos preparado nuestro tema central, es por ello que hoy me encuentro con el doctor Roberto Maselli, quien es un especialista en el tema de las alergias. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bien, muchas gracias y gracias por invitarme a participar en este programa tan interesante. Creo que las alergias son muy frecuentes en la población y es muy bueno que todos aprendan algunos conceptos relacionados con la enfermedad, su prevención y su tratamiento. Así es, Así que doctor. aquí estamos para contestarles sus preguntas. Muchísimas gracias. Empecemos con lo básico. En sí, ¿qué es una alergia? Una alergia es una reacción anormal del ser humano que se expresa en diferentes órganos o sistemas. Básicamente, nosotros tenemos un mecanismo que es el mecanismo de defensa, que es el sistema inmunológico, y que en estos pacientes que tienen alergias tienen una respuesta anormal. El mismo sistema, con otras vías, reacciona en la piel, en el sistema respiratorio, y esto da las reacciones alérgicas. Entonces, en sí, en el sistema respiratorio podría ser el principal sistema que afecta a una alergia o existen otros sistemas que puede afectar. Yo creo que el principal sistema que afecta es el sistema respiratorio. Ya estamos hablando de las vías aéreas superiores, la nariz, la garganta y los pulmones. Y entonces sería una alergia en la nariz, una rinitis alérgica y una alergia pulmonar, el problema del asma bronquial, que es una enfermedad alérgica. Muy bien, bueno, yo creo que todas las personas conocemos a alguien pues que sufre algún tipo de alergia, pero más que todo posiblemente la causa es el polvo, la humedad y esos, o algún tipo de alimentos, ¿verdad? En sí, ¿cuáles serían las causas principales o las más comunes por las cuales una persona puede pues tener alguna alergia? Bueno, las causas principales son sustancias, en este caso los vamos a llamar alergenos, que están presentes en el ambiente. Ya. Y las personas las respiran, o sea que ingresan al tracto respiratorio en cualquier ambiente, porque todas son sustancias microscópicas y que se difunden a través del aire. Entonces en todos los ambientes hay, claro que habrá unos ambientes más contaminados y unos ambientes menos contaminados, pero en realidad en todos hay. ¿Cómo podemos detectar una alergia? La causa más importante es un insecto microscópico que vive en las casas. Este es más bien domiciliar, intradomiciliario. Y este se llama ácaro, y este ácaro es muy alergénico, o sea, produce mucha alergia. Y las personas que tienen alergia en la nariz se ponen a sacudir, inmediatamente comienzan a estornudar, les pica la nariz, tienen secreción nasal, tienen un catarro líquido y se sienten muy incómodas. Dependiendo de la intensidad, el paciente puede tener estos síntomas ocasionales o perennes, o sea que todos los días de la vida las personas están sufriendo de problemas respiratorios nasales, obstrucción nasal, la picazón, produce cansancio y también los pacientes muchas veces se ponen de mal humor porque es muy molesta la enfermedad. Bueno, doctor, ya hablamos un poco sobre lo que son las alergias que implican el sistema respiratorio, ¿verdad? Pero hablemos también sobre la gente que es alérgica pues, a algún tipo de alimentos, que más que todo se da en el tema de los mariscos, me parece, y a la gente también que es alérgica a algún tipo de medicamento. Las manifestaciones alérgicas en la piel, la más importante es la urticaria, y la urticaria es el aparecimiento de ronchas que producen mucha picazón, y que se aparecen en diferentes lugares del cuerpo humano, aparecen y desaparecen, y igualmente producen mucha molestia porque dan mucha picazón y también alteran mucho la apariencia de la persona, o sea que las personas se sienten muy mal llenas de ronchas y principalmente se localizan en las áreas visibles, la cara, los brazos, y estas aparecen en cualquier lugar. Claro. Las urticarias, la urticaria esta que es aguda se llama, ¿Sí? esta es principalmente causada por alimentos, y de estos alimentos, como usted lo mencionó, los mariscos son bastante frecuentemente causan estas reacciones. Los camarones principalmente, la langosta y a veces el pescado, pero básicamente
en Guatemala lo que más predomina es el camarón. Cuando una persona tiene alergia, pongamos al camarón, que es lo que estamos hablando, ¿sí? Si come camarón una vez, le da la alergia. Si come una segunda vez, le vuelve a dar la alergia. Y si come muchas veces le da la alergia. O sea que cuando los pacientes, las personas sospechan que alguna sustancia le está causando alergia, lo importante es establecer que cuando la persona ingiere un alimento y cree que es alérgica a él, cada vez que lo ingiera le va a dar. No va a ocurrir una vez en que el paciente, digamos, come camarones y no le pasa nada. Con una única vez que no le pase nada, este paciente no es alérgico a los camarones y nunca ha sido. O sea que la forma de averiguar es, primero se nota fácilmente y segundo la gente generalmente después de lo come una segunda vez y le da, ya sabe de qué se trata, claro, ¿no? ¿Verdad? Y entonces trata de evitarlo. También, por supuesto, los medicamentos, la penicilina, los antibióticos es frecuente. Si el paciente, por ejemplo, es alérgico a la aspirina, ¿sí? Él va a ser alérgico a todos. Entonces el paciente, por eso estaba mencionándolo aquí, porque a veces los pacientes no consultan. Claro. Y si no consultan, lo que tienen que saber es que de ese momento en adelante no deben ingerir estos medicamentos analgésicos o medicamentos para la fiebre sin consultar con su doctor. Doctor, ¿puede ser cualquier persona de cualquier edad que pueda tener algún tipo de alergia? Así es, en efecto. Es muy raro antes del primer año de la vida. Puede ocurrir, pero es muy raro. Y es más común que lo desarrollen las personas, los niños después de los 6, 7 años y los adultos jóvenes. Ese es donde más se mira estas alergias. Ya, ¿existe algún tratamiento en general que, pues, obviamente que trate cualquier tipo de alergia o hay uno para cada tipo de alergia? Los pacientes que tienen alergia de la nariz, por ejemplo, se benefician mucho con los medicamentos antialérgicos, los antihistamínicos. Yeah. También existen sprays nasales que contienen esteroides, que son muy importantes para el tratamiento cuando el paciente tiene una alergia muy intensa o muy prolongada. Estos se aplican por la vía nasal y el paciente se alivia mucho con ellos, o sea que mejora considerablemente su calidad de vida, principalmente en estos pacientes que, por supuesto que 3 estornudos no es alergia, son pacientes que tienen más enfermedad por tiempos más prolongados y que verdaderamente los afecta en su intensidad. En estos serían los antialérgicos tomados, que hay muchos ahora nuevos. Los antiguos causaban sueño, los nuevos no pasan la barrera del cerebro, entonces los pacientes los pueden tomar y no les causa somnolencia y les quita los síntomas. Y luego los esteroides por la vía local es una segunda arma un poco más fuerte para tratar la enfermedad y también tiene la ventaja de que no afectan ningún sistema, no se difunden al resto del organismo y entonces el paciente no tiene efectos secundarios de los esteroides, que muchas personas tienen miedo a los esteroides porque ellos causan obesidad, la gente come mucho y también altera la apariencia física, le comienzan a salir pelitos en la cara y le aumentan los cachetes, entonces se miran cachetones y peluditos. Doctor, una pregunta bien importante, ¿puede causar la muerte algún tipo de alergia? Sí, puede causar la muerte. Muy bien, doctor, por último, pues toda la gente que nos está viendo ahí en casita, tal vez brindarles algunos consejos de cómo adecuar su hogar para evitar algún tipo de alergia. Lo primero es estar muy claro de que en donde hay pacientes alérgicos respiratorios con asma o con alergia en la nariz, primero hay que controlar el ácaro del polvo de la casa. Y el control del ácaro vive y le fascinan las alfombras, vive en los muñecos de peluche, vive en las almohadas de algodón, en los colchones de algodón, y solo vive adentro del dormitorio y en la sala. No está en el resto de la casa y se muere en el ambiente externo. O sea que esta alergia, para contrarrestar estos ácaros, lo importante es, primero, limpiar la casa en lugar de barrer, porque cuando barre, levanta los ácaros, tardan 3 horas en caer, de tal manera que después caen en el piso limpio.
hay que limpiarlo con trapo húmedo, sacudir con trapo húmedo, quitar los peluches, quitar las alfombras, si son alfombras fácilmente quitables, es mejor no tener alfombras, y también igualmente cambiar las almohadas por almohadas antialérgicas. Venden en varios lugares en Guatemala, ya son muy populares porque estos materiales es Dacron, lo que tienen adentro es un algodón de Dacron, y entonces ya casi en todos los lugares que tienen cierta categoría venden este tipo de almohadas. También los ácaros viven mucho en los ponchos de lana natural, y entonces todos estos hay que lavarlos con agua caliente por lo menos una vez por semana, la ropa de cama. Hablamos del polvo de la casa. La otra parte importante es que en muchas casas en Guatemala y en todos lados hay manchas de humedad en las paredes. Las manchas de humedad en las paredes son en realidad mohos, y estos mohos despiden constantemente millones de esporas al ambiente. Entonces, en un paciente que es alérgico a los mohos, que es muy frecuente la alergia a estos, es bueno que limpien las manchas de humedad con una mezcla que tiene una parte de cloro para blanquear la ropa, 2 partes de agua, se aplica en la mañana en todas las manchas, elimina los mohos, elimina la mancha, se absorbe un poco en la pintura, no afecta la pintura, entonces no deja que crezcan otra vez muy luego, y así se controlan los mohos de la casa. El otro aspecto en la casa será el de los animales. Entonces aquí hablamos de los conejos. Los conejos son muy alergénicos, ningún paciente que tiene alergia respiratoria debe tener conejo en su casa, obviamente. Los gatos es el segundo, y entonces estos hay que evitarlos. El perro en Guatemala por lo menos es menos importante, pero mejor también tenerlo fuera de la casa.